Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar nuevamente un sábado más en nuestra Iglesia del Aire. Vamos a cantarle al Señor con todo el gozo, con todo el corazón. Acompáñenme en su casa con sus palmas y con su voz. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Iglesia llama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Amén. El Señor es el que brilla siempre en gloria. Y hemos pasado una vacación de agosto más, algo totalmente quizás atípica. No ha sido lo típico de comernos el elote loco, ir a buscar el churro español, estar quizás en el campo de la feria o ir a Consuma. Son cosas que han cambiado totalmente. El año pasado ya a muchos quizás el teléfono les empezó a recordar que andaban en las ruedas, que se habían ido a la playa, hicieron diferentes cosas y nunca nos imaginamos cómo íbamos a estar el próximo agosto. Muchas de las cosas que vivimos, de las que hacemos, simplemente las hacemos en el momento, no pensamos más adelante qué va a suceder. Pero hoy Dios, con lo que está sucediendo a nivel mundial, nos ha dado vuelta a toda nuestra manera de vivir. Muchas personas de una manera irresponsable quizás fueron a las playas, quizás se fueron a visitar parientes. No es momento para esto, pero sí es momento para clamar, sí es momento para orar, sí es momento para pedirle a Dios y decirle de todo corazón que sea Él el que tome control. Quizás ya estamos perdiendo las fuerzas, quizás ya no queremos seguir avanzando, o muy posiblemente tú dices: yo ya no puedo más, pastor, yo hasta aquí llegué. Pero quien te da la fortaleza es Dios. Quizás tú sabes mucho, tienes mucho conocimiento, quizás tienes muchos títulos, pero ¿de qué sirve todo eso al final si tú te estás dando por vencido? O tú, querido amigo y hermano, levantaste un buen negocio de la nada, Dios te dio la sabiduría, la inteligencia, y hoy dices: siento que no puedo más, el negocio no va más. Pues a esta hora vamos a orar y vamos a clamar por todos aquellos que necesitan fortaleza. Lo que está pasando alrededor del mundo no es porque hemos pecado, tú y yo seamos malos, no es porque Dios sea un papá regañón y dice: hoy te portaste mal, pues hoy te voy a dar 5 cinchazos. No, pero sí al hijo que ama lo corrige.
Vamos a leer en una parte del Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, una porción bíblica donde a Jesús le preguntan y le dicen: hey Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Fue él o fueron sus papás? Y Jesús le dice: no, ninguno. Simplemente esto está para que vean el poder de Dios. Simplemente esto sucede para que se dé a conocer el poder de Dios. Por eso, en el lugar donde estás, en tu casa, si vas en el vehículo, escúchame. Si estás en tu habitación y tienes tu Biblia al lado, acompáñame a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Las obras de Dios van a ser manifiestas en tu familia, en mi familia, cuando empecemos a recordar que alejados de Dios nada podemos hacer. Seguimos leyendo el versículo. Dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viniendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó lodo en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Quizás en tu vida van a haber personas incrédulas y van a decir: no, este está recibiendo el milagro porque quizás tiene familia en Estados Unidos. No, este está haciendo las cosas porque tiene quien le ayude, o a saber en qué negocios anda, o a saber de dónde saca. Va a haber gente incrédula. Pero los milagros que Dios da y la bendición que Dios da no trae tristeza. La bendición que Dios te da a tu vida te da fortaleza para seguir caminando. A esta hora vamos a orar por todos aquellos que necesitan fortaleza, por todos aquellos que están tristes, están deprimidos, están cansados, están ya con temor. Vamos a orar por ellos, para que el Señor les pueda fortalecer de una manera que nunca antes habían sentido. Ya estamos adelante de la mitad del año. Ya pasamos la mitad y ya vamos 2 meses adelante de la mitad del año y podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay mucho meme, mucho chiste en las redes sociales de que este año ha sido el peor y que ya en agosto viene el meteorito y en septiembre vienen los dinosaurios y en octubre vienen los ovnis y son quizás hasta cierto punto una manera de expresar y sacar todo aquel temor de lo que puede venir. Pero no importa lo que venga este año, tomados de la mano del Señor, vamos a salir adelante. Por eso esta hora vamos a clamar por fortaleza, para que el Señor pueda fortalecer a todos aquellos que lo necesitan a esta hora. Tú en casa o donde estés, acompáñame a orar. Padre celestial y buen Dios, te damos gracias. Así como Jesús hizo un poco de lodo y se lo untó en los ojos al ciego, así muchos de nosotros no tenemos esa vista espiritual y no podemos ver todo aquello que tú tienes para nosotros, Señor. A esta hora venimos y te clamamos y te pedimos que puedas abrir nuestros ojos espirituales, Padre. Queremos ver todas las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros como tus hijos. Padre, te pedimos por esa fortaleza para aquel que está agotado,
para aquel que está deprimido, para aquel que está estresado, para aquel que está lleno de temor. Te pedimos fortaleza para ellos, Señor. Tenemos muchos hermanos que están luchando la buena batalla, Señor, que están, Padre Celestial, a esta hora, quizás en su puesto, en su negocio, en su oficina, Señor, en su tiendita. Están luchando, Señor. Pero te pedimos, Padre Celestial, de corazón, que les puedas dar fortaleza. Dales fortaleza, Señor. Renueva sus fuerzas, renueva su fe, Señor. Que ellos se puedan levantar en fe y empezar a caminar en fe, porque como hijos de Dios no es por vista, sino que es por fe. Esta hora, Padre, queremos que empieces a obrar. Queremos que se empiecen a manifestar tus obras en nuestra vida. Queremos que se empiecen a manifestar tus obras en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque de ti viene esa fortaleza. De ti viene esa fortaleza, Señor. Gracias, Padre. De mi vida, Cántelo en casa con todo el corazón. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida, en mi vida, en mi vida. Decimos una vez más con todo el corazón. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, Dígalo con fe. hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Escucha bien esto. En mi vida, en mi vida, en mi vida. La bondad del Señor está en tu vida y en la mía. Y Él es el que te está dando la fortaleza para avanzar, para caminar, para seguir, para no detenerte. Lo único que Él necesita es decir: Señor, aquí estamos. Somos material dispuesto para lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Recuerda, Dios no está jugando. Dios no está diciendo: pongo esto acá. No, no, no. El plan del Señor es perfecto. Pero también, así como hemos pedido fortaleza, vamos a dar gracias. Y esas gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tú tienes y yo tengo hasta el día de ahora, ¿sabes a quién se lo debemos? A Dios. Todo lo que tú has logrado alcanzar en tus metas personales, tus metas profesionales, tus metas sentimentales, tus metas económicas, tus metas de estudio, todas las metas que tú has logrado alcanzar en la vida, todo se lo debes a Dios.
No es porque nosotros seamos los más inteligentes o seamos los mejores o los más vivos o lo que... No, siempre ha sido el respaldo de Dios y su mano empujándote hacia adelante y diciéndote: hijo, yo te esfuerzo con mi diestra. Hijo, yo estoy aquí, no te eches para atrás. Pero también hay que parar a un punto y decir: estamos pidiendo y no hacemos un tiempo y decimos: Señor, vamos a darte gracias por todo lo que recibimos. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti y te agradecemos por ello. Todo lo que llega a nuestra vida, todo lo que tú pones en nuestra mesa, el pan, el vestido, el techo, gracias, Señor. Independientemente de la casa que tú tengas, no sea la de tus sueños, sea la de tus sueños, sea tuya, no sea tuya, alquiles, no alquiles, estés arrimado, no importa. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Muchas veces llegamos a un punto de ser cristianos malagradecidos y decir: ay, es que el Señor a mí nunca me oye, el Señor a mí nunca me contesta. El solo hecho de que tú y yo abramos los ojos el día de ahora, estemos respirando y no tengamos este virus que está contagiando de una manera increíble a esta nación, es para dar gracias. Las cosas materiales vienen y van. Sí, es bonito tener un carro bonito, es bonito tener un buen teléfono, es bonito tener quizás un televisor de esos nuevos. Es bonito, claro que sí. Pero eso es algo pasajero. Empieza a llover, viene una tormenta eléctrica, se te quema el televisor, se te puede quemar el celular si lo estás cargando, puedes tener un accidente, Dios no lo permita, el carro queda acabado. Las cosas materiales pasan, pero el Señor queda. La bendición que Dios da no trae tristeza, sino que da alegría, dice el proverbio. Por eso esta hora vamos a apartar un momento de todas las peticiones que tenemos, que son muchas. Vamos a guardar quizás el cuadernito de peticiones y vamos a decir: Señor, vamos a seguir clamando por ellas, lo vamos a seguir haciendo. Pero en este momento le ponemos pausa a la pedidera y le damos play al agradecimiento. Empecemos a dar gracias. Seamos cristianos agradecidos. Estaba Jesús, otro de los milagros bonitos de Jesús, y ve a unos leprosos y los sana. Dice: váyanse caminando, y estos milagros inexplicables de parte de Dios, así como los hemos recibido en nuestra vida, sucedieron. Y se van caminando los leprosos bien contentos, pero solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Solamente uno regresó a darle gracias a Jesús, perdón. Llega donde Jesús y le dice: hey, que no eran tantos, le dice Jesús, ¿qué se hicieron los demás? ¿Dónde están? Pues nosotros nos vamos a convertir en ese uno a esta hora y vamos a dar gracias. En el lugar donde estás, acompáñame a darle gracias a Dios. Padre celestial y buen Dios, te damos gracias, número uno, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Te damos gracias porque este día sábado hemos podido abrir nuestros ojos, hemos podido disfrutar a nuestra familia. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas que a ti no te agradan, pero a esta hora te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada día sobre nuestra vida. Padre celestial y buen Dios, a esta hora venimos ante ti agradeciéndote por la salud de nuestros seres queridos. Venimos dándote gracias por aquellos que ya partieron a la presencia tuya, Padre, porque ya se están gozando junto contigo en el cielo. Padre, te damos gracias por aquellos negocios que ya abrieron, que están empezando a vender. Pero también te damos gracias por aquellos que aún no se han abierto y tú sigues siendo el sustento de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por la salud que nos has regalado y nos has brindado a aquellos que estamos mal. Te damos gracias por aquellos que están mal de salud, pero que tú vas a obrar y vas a hacer la obra en la vida de nuestros hermanos que están postrados en una cama. Gracias por el alimento que nos das todos los días, Señor. Gracias por el vestido que podemos tener todos los días. Gracias por ese techo que has puesto sobre nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre celestial, por esas oportunidades que tú estás abriendo en esta época tan difícil. Gracias, Señor, por esos empleos que tú vas a empezar a dar, Señor. Gracias por esos matrimonios que se van a empezar a restaurar. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque tú envías ese aire para que lo podamos respirar. Gracias, Padre celestial. Porque todo lo que tenemos a esta hora te lo debemos a ti. Todo te lo debemos a ti, Señor.
despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Dígalo con fe en su casa a esta hora. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dígalo con fe. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Sábado con sábado se está tomando el tiempo el pastor Edén para poder anotar las peticiones que ustedes están escribiendo en este preciso momento y están saliendo aquí abajo, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de los WhatsApp de la radio, a través del WhatsApp del canal. Escriba sus peticiones, no tenga pena, hágalas llegar. Damos las gracias a los hermanos que en sus diezmos y ofrendas mandan sus peticiones. Estamos orando por ellas, estamos clamando por su necesidad, por su petición. Estamos orando. Y después de que las anotamos, el próximo sábado oramos por ellas. Pero también quisiera que no solamente pidamos, también contemos los milagros que Dios está haciendo en su vida. Recuerde, estamos en un sábado de milagros y acostumbrábamos el sábado de milagros pasar a los hermanos al frente de este podio y que ellos pudieran dar su testimonio de lo que Dios está haciendo. ¿Qué le parece? Ya que no podemos venir, ya que somos parte de la Iglesia del Aire, puede escribir su testimonio en Facebook, puede escribir su testimonio en YouTube y hacerlo llegar. Escríbalo. Y el próximo sábado vamos a orar por sus peticiones que están escribiendo en este momento, pero también vamos a leer esos testimonios de poder que Dios está haciendo en estos momentos de pandemia. Recuerde, el tiempo de los milagros aún no ha pasado. Dios sigue dando milagros en este tiempo, pero es necesario que demos a conocer las maravillas de Dios. Por eso hasta ahora vamos a orar por las peticiones que escriben nuestros hermanos en las redes sociales. Si usted tiene un amigo, un hermano, por favor invítelo a que se conecte los días sábados a las 6 de la tarde y que pueda ser parte de este grupo de oración. Quizás a esa hora usted está descansando, quizás a esa hora está con la familia. Solo dígale, vamos a quitar un tiempo de nuestro sábado, se lo vamos a entregar a Dios. Invite a su familia, invite a sus amigos, para que puedan escribir las peticiones, conectarse, escribir esas peticiones y nosotros clamar y orar por ellas. Recuerde, la oración del justo puede mucho y también tenemos que orar los unos por los otros. Por eso esta hora vamos a orar y vamos a clamar por cada una de las peticiones que usted a esta hora está escribiendo en este muro. Padre celestial y buen Dios, venimos pidiendo por nuestro hermano Castro, Señor. Él pide oración por un empleo y conversión para su familia, Padre. Te pedimos por Ana López. Ella pide por la salud de Marta Elena Galdames de Hernández. Por Rosa Portillo, está pidiendo por su padre, Señor. Pide una sanidad para ella también y para su hija Iria y toda su familia, Señor. Lucy Morales está pidiendo por José Ángel Hernández, por protección en su trabajo y sanidad en su cuerpo, Señor. Esos quistes que tienen los ovarios le están lastimando, Señor, sánala, sana su garganta también. Wendy de Galicia, Señor, pide oración por fortaleza y protección para la familia Galicia y para la familia
Méndez López, Padre. McLaren Harper, Señor, pide oración por Agustín Lizano y familia. Pide por salud y por protección. Kevin Morales, Señor, está pidiendo esta hora oración por crecimiento espiritual, Padre, y salud en su sistema respiratorio y su cuerpo. Flor Chacón a esta hora, Padre Celestial, está clamando por Mireli Sánchez, por una sanidad en sus piernas, que pueda volver a caminar. Soli Herrera, Señor, a esta hora pide oración por sanidad de los huesos, por esclerosis. Para Lilian Quintanilla. Lucy Morales, Padre Celestial, pide por Jonathan Mejía, por sus estudios, Señor. Rosy Ortiz, Señor, a esta hora está clamando, está pidiendo oración de sanidad del COVID para el doctor Rubira, Señor, de Sensuntepeque, Cabañas. Ani Chicas, Padre Celestial, a esta hora pide a Dios por un buen empleo para su hija. Flor Chacón está clamando, Padre Celestial, por el trabajo que le ha salido a su hijo Roberto Eduardo Masferrer para el 10 de agosto y que sea seguro allá en Guatemala, donde él va a trabajar. Gloria Machado, Señor, está pidiendo oración por su hijo que está pasando momentos difíciles, que solo Dios lo puede liberar. Giovanni Alvarado, Señor, está pidiendo oración porque su familia se está derrumbando y necesitan sanidad. Beatriz Guillén, Señor, pide oración por su matrimonio. Norma Rendero, Señor, pide por su hermano, Señor, y que oren por ella porque tiene el colon muy inflamado. Soli Herrera, Señor, pide oración por sanidad en los huesos. Padre Celestial, tú eres fiel, te damos gracias. Por eso esta hora te queremos decir que tu fidelidad incomparable es, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Así de grande es la fidelidad del Señor para con nosotros, sus hijos. Así de grande, así de especial, así de única. Tenemos dos testimonios que vamos a leer el día de ahora, para que pueda fortalecer tu fe y mi fe. Carlos Pérez nos da un testimonio de sanidad. Hermano Carlos, gracias por este testimonio y lo vamos a leer para que nuestros hermanos puedan ver que Dios sigue haciendo obras y maravillas aún en esta época. Dice el hermano Carlos Pérez: estuve en el hospital de Cojute, salí el jueves y gracias a Dios en recuperación. Y créanme que eso no es nada fácil, pero siempre se recibe la bendición. Dios tiene un propósito en mi vida. Hermano Carlos, claro que Dios tiene un propósito en su vida, y es que cuente el testimonio de esa sanidad a todos aquellos que lo necesitan. La hermana Jacqueline Bonilla nos da un testimonio y dice: quiero glorificar el nombre de Dios porque mi esposo ya está sano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que está haciendo maravillas a lo largo de todo nuestro país y en todo el mundo. Esta semana andábamos allá por San Luis Talpa y íbamos con unos hermanos y nos sorprendieron con una bolsa de limones, y qué rico nos quedó la limonada. Muchas gracias, hermanos, allá hasta San Luis Talpa. Y a cada uno de los lugares donde hemos ido,
se da un común denominador. ¿Y cuál es ese común denominador que se da? Todas las personas donde llegamos están agradecidas y son fieles con el Señor. Y a través de su agradecimiento y su fidelidad, el Señor les está mandando toda esa bendición que ellos ni se imaginaban en esta época. Hay muchos lugares, hemos andado por tantos lugares, ¿qué puedo decirle? Quizás Santa Ana, Huizúcar, Soyapango, Lourdes, San Martín, y me quedo corto con todos los lugares que hemos andado conociendo. Créame, hoy sí he conocido mi país, pero me alegro y me gozo al ver que mis hermanos están siendo, número uno, protegidos por el Señor. Número dos, están siendo sanados porque algunos de ellos han sido contagiados. Número tres, Él sigue enviando lo necesario a cada una de las casas. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor, ser fieles con lo que le corresponde a Él. Hermano, estos testimonios pueden ser más el próximo sábado si usted nos escribe. Créame, queremos leerlos para fortalecer la fe de cada uno de ustedes. Vamos a pasar a nuestro momento más especial, que son nuestros diezmos y ofrendas. Hermano, le recuerdo que tenemos un albergue infantil, una buena cantidad de niños. Muchos de estos lugares seculares han tenido que cesar contratos, han tenido que ver cómo hacen con los niños porque los ingresos no están llegando. Nuestros niños de nuestro albergue están con sus 3 tiempos de comida, sus meriendas, tienen psicólogo, tienen educadoras, tienen doctores capacitados, tienen el director del albergue está capacitado, se le está haciendo una mejora continua al edificio. Hay un equipo de trabajo que está bajando todos los días a las 7 de la mañana a poner bonito el lugar, más de lo que ya estaba. Hermano, es algo que no se para y no se detiene. Son nuestros niños, y gracias a sus diezmos y ofrendas, estos niños hasta el día de ahora, sábado, siempre han tenido un plato de comida. También tenemos a los guardianes del templo, Retorno. Nos han ayudado de una manera increíble, como usted no se imagina. Están limpiando, arreglando, nos acompañan a dejar alimento. Y el pastor tuvo a bien darles un kit de una camiseta, pasta de dientes, cepillo, jabón, desodorante, loción, de todo llevaba. Muy agradecidos los hermanos. Todo esto sigue siendo gracias a sus diezmos y ofrendas. La construcción sigue. Vamos a paso lento, pero sigue. Ahí está. Y Dios mediante, un día vamos a estar todos reunidos en el templo glorificando al Señor. Pan y chocolate, el pastor Edén, Borja, el pastor Kevin están saliendo a las calles de San Salvador a entregar ese alimento, no solo físico, sino espiritual. También están llegando a los hospitales, están llegando a las comunidades, estamos llegando a las Bartolinas, estamos siendo centro de acopio para centros penales en este lugar. Hermano, todo lo que aquí se hace, nuevamente le repito, es gracias a sus diezmos y ofrendas. Por eso al Señor le decimos: lo nuestro, suyo es. Lo nuestro, tuyo es. Díganlo con fe. Su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Y la iglesia dice: Padre celestial y buen Dios, te damos gracias por cada uno de los diezmadores, por cada uno de los ofrendantes. Sabemos, Señor, que lo que ellos dan llegan al lugar donde tiene que estar. Padre, multiplica cada uno de sus finanzas. Ellos lo hacen de corazón y con agradecimiento. También, Señor, multiplica la alfolía de tu iglesia. Son muchos los compromisos. Son más de 51 ministerios de ayuda social que no han parado desde el día 1, Señor, llevando lo que nuestros hermanos necesitan, llevando ese alimento. El Salmo 41, Señor, que se ha llevado alimento, medicamento hasta la puerta de la casa, no importa a dónde viven nuestros hermanos. Señor, por favor, Padre, multiplica cada uno de ellos. Gracias te damos, porque tú sigues siendo fiel y respaldando tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Con una alabanza. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio, como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno,
nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Gracias por esas bellas alabanzas, mis queridos hermanos. Hoy en el motivo de la palabra de Dios, ahorita que entramos a la parte de conocimiento de parte de nuestro Dios, hemos tratado muchas veces los hijos de Dios en tratar de poder encontrar una respuesta. Hemos buscado dentro de nosotros y dentro de nuestro conocimiento respuestas que nos puedan ayudar en aquella problemática que nosotros estamos pasando. Nosotros los hijos de Dios a veces olvidamos el poder que nuestro Dios tiene, la magnificencia que Dios tiene sobre todas las cosas que están pasando, independientemente si somos hijos de Dios o aquellos que no son hijos de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos enseña o nos lleva una luz en aquella desesperación que nosotros tenemos, en aquella confusión en la cual nosotros como hijos de Dios o no hijos de Dios buscamos una respuesta. Buscamos su respuesta en aquellos dos lugares y no tomamos en cuenta la tercera respuesta que es divina o que viene de parte de Dios. Hoy, este día, vamos a tratar la manera de poder entender aquellas respuestas que no son religiosas de parte de nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que tuvo que venir a la tierra para podernos enseñar a usted y a mí cómo debemos de comportarnos, cómo tener fe, qué es lo que el Hijo de Dios debe de hacer en un momento determinado. Mucha parte de su vida, de su ministerio, se nos enseñó claramente dentro de la Biblia que la oración era algo importante respecto a una relación con Dios Padre. También Dios nos enseñó, Dios, nuestro Jesucristo hecho hombre, también nos enseñó muchas veces o tres áreas que nosotros vamos a ver, de aquellas respuestas o aquella tercera respuesta que Él ponía o proponía. A veces usted y yo, mi querido hermano, estamos completamente vacíos, quizás por la falta de conocimiento y esa parte vacía que nosotros tenemos, a veces la queremos cubrir con nuestras propias fuerzas. Y si sabemos que nosotros mismos no podemos sacar esa respuesta necesaria que nosotros necesitamos para poder salir de aquella necesidad de empleo que tenemos, aquella necesidad de una enfermedad, aquella necesidad de poder encontrar una persona que me pueda apoyar. Buscamos esa respuesta en nuestro interior, o si no la buscamos de parte de un grupo de personas, de un líder espiritual, de una persona que nosotros creemos o un grupo de personas que conocen un ámbito específico y nosotros vamos y queremos que ellos nos den una respuesta. O a veces nosotros mismos tomamos una decisión de hacer algo solo porque un grupo de personas, que es la sociedad, y todas sus modas y todas las acciones que encontramos a través de ellos, nosotros las adoptamos para comportarnos y así comportarnos realmente como ellos lo hacen o buscar una respuesta como ellos lo hacen.
Y nosotros como hijos de Dios hacemos ese tipo de situaciones, pero quizás en el momento nos sentimos bien, pero después o a la larga no tenemos aquella paz o aquella tranquilidad que nosotros necesitamos, o no recibimos ese milagro porque no ha sido escuchada esa petición. La palabra del Señor nos enseña por acción histórica o en aquel contexto histórico de nuestro Señor Jesucristo, en aquel momento bíblico, 3 acciones en las cuales nuestro Señor nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos de esperar en aquel momento específico, el cual nosotros no podemos salir en ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, porque estamos acorralados. Nos enseña a nuestro Señor Jesucristo en estas 3 contextos históricos bíblicos que siempre hay una salida, siempre hay un as bajo la manga, pero que esa respuesta final es de un tipo divino porque viene de Cristo. La Biblia hoy nos enseña que las respuestas no son religiosas, sino que están basadas en el amor perfecto de nuestro Señor. Que esa respuesta, ese perdón o cada una de esas peticiones que nosotros estamos buscando están basadas simple y sencillamente en la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor, mi querido hermano, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y le damos gracias a usted que está conectado a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, nuestra radio bautista, nuestro canal Taber TV, canal 17. Todos aquellos que nos están viendo a la distancia, que están en otros países, que están viendo en este momento, le voy a decir algo. No es casualidad suya que llegó a este canal, a esta red social, sino que es voluntad de nuestro Señor Jesucristo que en aquella casualidad que usted está pensando en este momento, usted vaya a escuchar un consejo de parte de Dios. Y no porque venga de mi persona, sino que está llegando a la comodidad de su hogar, porque es una bendición la palabra de Dios que va a entrar a dar paz, a dar esa tercera respuesta bendecida y milagrosa, divina, que solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos está enseñando que Dios vino por nosotros por amor, pero que debemos de aceptar que la única salida puede ser representada y abierta por nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos enseña: palabra fiel y digna de ser recibida para todos, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oramos. Señor, gracias, porque has dejado estos 3 momentos históricos, Señor, bíblicos, donde el personaje principal, Señor, eres tú en aquellas situaciones que a veces a nosotros como hijos de Dios nos están acusando, Padre. Nos están, Señor, poniendo entre paredes y no una salida, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, llevando este momento de palabra, que podamos anular todo conocimiento de hombre, Señor, y que puedas abrir el corazón y la vista espiritual de nuestros hermanos que en este momento están conectados a tu iglesia del aire, Señor. Señor Padre, nosotros, sabiendo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, oramos, Señor, por esa acción y por la gratitud de tu amor, Señor, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos parecernos mucho más a ti. Señor, haznos tomar en cuenta que una respuesta no es religiosa cuando viene de ti, Señor, está basada en el amor. Que debemos de esperar, Señor, esa respuesta final divina en ti, Señor. Y que tú siempre por amor nos vas a sacar adelante, Padre. Gracias, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Allá en el contexto bíblico, mi querido hermano, una vez relata la Biblia que el Señor venía del monte de los olivos de orar. Después de tomarse en cuenta la oración, que es algo que la Biblia nos hace muy referencia bien notable,
en que nuestro Señor Jesucristo oraba a cada momento, o siempre buscaba un momento de quedarse a solas, o siempre estaba diciéndole a todos los que le acompañaban, a todos sus apóstoles, que tenían que tener ese momento de oración. La oración es el momento crucial entre la conexión de todos aquellos pensamientos de nosotros, los hijos de Dios, para con Dios Padre. Es donde nosotros recibimos una respuesta en la cual una acción específica debe de ser accionada en nosotros para podernos comportar, para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este contexto histórico de nuestro Señor Jesucristo, Él venía de orar del Monte de los Olivos. Después de ello llegó al templo y Él se sentó a poderle enseñar a las personas que estaban ahí. En ese momento, esta acción usted la conoce muy bien. Y es en el cual muchas personas llevaron a una mujer que fue encontrada en el acto preciso de adulterar. Usted sabe que dentro de la legislación o de las reglas religiosas en aquel momento, como las de ahora, pero no tan severas como antes, esta acción tenía que ser pagada por medio de ser apedreada la mujer. En este momento se acercaron donde nuestro Señor Jesucristo, porque también el objetivo no era solo castigar a la persona, sino que el objetivo principal era que pudieran hacer que esta persona, con el ejemplo de ella, poder acorralar a nuestro Señor Jesucristo en un momento determinado. Poder demostrar de que Él a veces hacía más inclinación a otras cosas y no a lo correcto. Pero más no sabían que nuestro Señor Jesucristo sabía las intenciones que a veces la vida nos está haciendo a nosotros, los hijos de Dios, que nos están acorralando también en momentos determinados, que no sabemos para dónde salir, que no sabemos qué hacer en un momento determinado de esa necesidad económica, de esas peticiones, mi querido hermano, que usted está notando ahorita. Era precisamente en el cual ella o esta mujer en este momento determinado, por errores mismos de ella, se había metido en un problema muy grave. Un problema en el cual quizás por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, como muchos lo cometemos antes de conocer a Dios, hacemos acciones que hoy en el presente nos están pasando muchas facturas. Y al venir a Cristo, aún no habiendo venido a Cristo, no encontramos esa salida, esa respuesta, y empezamos a buscar dentro de nosotros para ver si nuestras fuerzas o en nuestras posibilidades nosotros podemos encontrar una respuesta. Al ver que no podemos hacerlo, nosotros buscamos otras personas que nos puedan ayudar. Dentro de la sociedad, una persona con alto nivel económico o una posición social grande. Y dejamos a un lado el poder que nuestro Señor tiene para con nosotros, que es la tercera respuesta divina que nosotros debemos de esperar. Aquel as bajo la manga que se saca en el último momento. Una respuesta arriesgada pero poderosa y segura que viene de parte del cielo. La palabra del Señor nos enseña que en este momento de la mujer adúltera, en Juan capítulo 3 del versículo 3 al versículo 6, nos enseñan esta situación bien desesperante para la señorita que había sido hallada en adulterio y en una paz y tranquilidad de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 3 al versículo 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra
con el dedo. Usted sabe, mi querido hermano, que en ese momento pasa la situación y le dice el Señor parafraseándola. Entonces agarren la piedra y comiencen a apedrearla. Pero que tire la primera piedra aquella persona que se la lleva de religioso, aquella persona que solo señala, aquella persona que realmente está moralmente establecida y parada en que no comete ningún problema, de que no comete ningún error, que no hace ningún pecado. Nuestro Señor les enseña esa gran lección y les dice: entonces, aquellos que no hacen nada y que hacen como ustedes dicen religiosamente, que cubren todo lo que la ley dice, tire la primera piedra. Yo me imagino que muchas personas que estaban alrededor quedaron asombradas, porque lo lógico para todos, porque la sociedad dice que nosotros tenemos que hacer lo que exactamente nos están diciendo, y nunca pensamos que esa ley puede haber estado escrita para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta primeramente de los errores que nosotros estamos cometiendo, para poder ayudar a una persona que está en el error en ese momento. La palabra del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando. Cristo apunta a llevar el arrepentimiento no solo al acusado, demostrándole su misericordia, sino que también a los acusadores demostrarles de su pecado. Cristo no quería enseñarnos que Él tenía la respuesta tercera divina que venía de parte de Él. Aquel justo momento en el cual Dios mueve su mano, o tan solo desde el cielo nos voltea a ver a nosotros acá a la tierra, y nosotros recibimos todo aquello que estamos pidiendo. Recibimos esa salida que nosotros necesitamos. Recibimos ese momento especial de parte de Dios, que es la tercera respuesta divina que nosotros debemos de esperar hasta el último momento. No tratar la manera de poder arreglar una situación con mi propia fuerza o voluntad. ¿Qué tal hubiera pasado que esto fuera posible y la mujer hubiera dicho: no, si yo no estaba haciendo nada encima de él? Es cierto que estaba desnuda, pero nosotros no estábamos adulterando. Ella hubiese tratado de la manera de defenderse con sus propias fuerzas. ¿O qué hubiera pasado si hubiera buscado la respuesta de otras personas y le hubiera dicho: a mí no me habían dicho que él era casado, o yo le había mentido a él que yo era casado? La palabra de Dios, mi querido hermano, nos enseña que la última palabra, la tercera respuesta que nosotros debemos de adoptar, descartando la posibilidad de cada uno de nosotros, descartando aquel consejo de otras personas, sino que esperar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, después de habernos arrepentido nosotros en cada una de las situaciones que nosotros hemos cometido. Las peticiones son necesidades que nosotros tenemos de llenar aquel bienestar, y obviamente todos necesitamos llenar un bienestar, pero casi siempre están pedidas por la propia necesidad mía, ya sea porque no tenemos la culpa de algo que nos está pasando, o si tenemos la culpa de lo que nosotros tenemos en el presente. La palabra de Dios en este momento nos está enseñando de que Dios no solo estaba tratando la manera de llevar al arrepentimiento a la persona que se había acusado, y que ella viera misma sus errores que había cometido. A ella se le estaba enseñando también que después de arrepentirse y después de ver las situaciones que estaba pasando alrededor, Dios había dado una respuesta que era favoreciente para ella, y era favoreciente también para aquellas personas que le estaban acusando. Dios es amor, y Él siempre va a buscar el beneficio para cada una de las partes, ya sea para aquella persona que estaba cometiendo el error, en este caso el acusado, y aquellas personas que estaban acusando a la persona. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que no solo le estaba demostrando el arrepentimiento y enseñándole su pecado, sino que también estaba a los acusadores demostrándoles los pecados que ellos también
están cometiendo y que solo se buscan la manera de tapar su gris para poder señalar el negro de otro. Dios es tan grande y poderoso, mi querido hermano, que en estas porciones de la palabra no solo nos está enseñando que Él tiene la tercera respuesta divina que viene de parte de Él, sino que esta tercera respuesta divina viene arrastrando, ayudando cada una de las partes involucradas en las situaciones en las cuales nosotros estamos pasando cuando nosotros hemos cometido algo. Hay muchas personas que dicen que están orando por la sanidad de su cáncer en los pulmones, pero ellos tuvieron 20, 25 años de estar fumando. Pero un día vinieron a la verdad y conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos permitió conocerlos a Él. Pero venimos y empezamos a salir aquellas facturas que nos están pasando. Entonces hoy venimos y le decimos a Dios: Señor, ¿por qué hoy que yo soy bueno, que yo soy cristiano, que soy hijo tuyo, me viene a pasar este cáncer? Hoy que yo lo he dejado. La palabra hoy nos está enseñando que nosotros debemos de ser humildes, que debemos de quedarnos callados, que a pesar de las situaciones que estamos pasando a nuestro alrededor, no debemos de buscar una respuesta interna de nosotros, que es ponernos en queja para nuestro Dios. Ni salir en un momento y decir: señores, ¿yo qué debo de hacer? Tengo que buscar un doctor para que me pueda sanar. Sí, porque es lo correcto. Pero lo primero es que debemos de esperar la última y tercera respuesta bendecida y divina que viene de parte de Dios, que es la que a nosotros nos va a salvar. Usted póngale el nombre que usted desea. Quizás es una reconciliación con su pareja. Quizás es ese milagro económico que usted necesita en este momento, o esa sanación de COVID. Y dice: Señor, ¿y por qué está pasando todo esto? Pero usted sale a la calle sin mascarilla, o sale al supermercado a comprar algo innecesario que puede esperar una compra. Pero venimos en un momento determinado y empezamos solo a dirigirnos o a señalar a Dios, tratando de buscar una respuesta interna o una respuesta fuera del alcance de nosotros, que nos apoyamos en otra persona y no pensamos en nuestro Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, también nos está enseñando en Juan capítulo 8, versículo del 3 al 6, que es la señalación de una mujer que acababa de equivocarse. Y cuando Dios da esa respuesta milagrosa, muy diferente, sin atacar a ninguno de los bandos, nos está enseñando también que los que ayudan a salvar las vidas de un delincuente debemos de ayudar a salvar el alma con el mismo cuidado que ello necesita. La palabra del Señor también nos enseña que nosotros, al ser perdonados, ese perdón debe de prevalecer en nosotros. Que no debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios. Que no debemos de olvidar aquella tercera respuesta divina que ya había hecho el Señor en nuestras vidas. Y que eso no se nos vaya a olvidar y empecemos nosotros a juzgar, a ponernos a hablar de otra persona. La palabra de Dios, mi querido hermano, en este momento nos está enseñando que aquellas respuestas que nosotros buscamos son incorrectas independientemente del lugar que están viniendo, sino que debemos de esperar seguramente en aquel Dios viviente que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, que resucitó al tercer día. Ese mismo Dios, mi querido hermano, el cual le enseñó a muchas personas por medio de aquellos milagros que hizo, que Él era el Hijo de Dios. Esos mismos milagros, mi querido hermano, pueden ser alcanzados para nosotros en esta noche, en este día, pero confiando en que nuestro Dios, 200% seguros, Dios puede obrar en nosotros cuando nosotros le amamos en espíritu y en verdad. La palabra del Señor, mi querido hermano, también nos enseña a través de una parábola que está usando ilustraciones de algo conocido para ayudarnos a entender algo nuevo, que nosotros necesitamos de la tercera respuesta, que es divina porque viene de nuestro Señor.
Estos segundos versículos en Juan capítulo 12, versículo del 13 al 16, nos está enseñando también que dos grupos, uno religioso y uno político, que eran los herodianos, estaban trabajando de manera conjunta para poder acusar a nuestro Señor Jesucristo, de tratar la manera de poner una pared y una pared al otro lado para que Él no pudiera encontrar la salida correcta y poder ser acusado y capturado. Pero ellos no contaban, como usted y a veces como yo y a veces como otros hermanos que conocemos en la fe, de que Dios tiene un poder tan grande en que Él puede hacer cualquier cosa que no está hecha y sea realidad, o poder formar una puerta donde no está construido. Nuestro Dios, mi querido hermano, nosotros los cristianos, uno de los peores errores que hemos cometido es que el poder de Dios lo hemos minimizado. La palabra del Señor en Marcos capítulo 12 del versículo 13 en adelante nos relata la historia de la cuestión del tributo, que se le hizo una pregunta a nuestro Dios por medio de estos dos grupos, uno religioso y el otro político, que eran los fariseos y los herodianos. Y nos relata lo siguiente: Marcos capítulo 12, versículo 13 al versículo 16. Marcos capítulo 12, versículo 13 al versículo 16. Y dice la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieren en alguna palabra. Habiendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, sino que con la verdad, y que con la verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Verso 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: pero no me tentáis. ¿Por qué me tentáis? La moneda para que la vea. Y ellos se la llevaron, se la trajeron, y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Nuestro Señor Jesucristo estaba en un momento determinado, en un lugar, y llegaron estos hombres que se habían unido para hacer el mal, que se odiaban entre ellos, porque la religión y lo político siempre están en discordia, y en su contexto histórico político también no eran grupos, van entre sí. Ellos habían llegado a enrejar a nuestro Dios con esta pregunta muy bien formada por el contexto histórico político que estaba pasando en ese momento. Y usted sabe que se le acercaron y le dijeron lo del tributo, lo que acabamos de leer, y nuestro Dios, de una manera muy inteligente, ya preparándose para dar esa tercera respuesta bendecida, Él les dijo: enséñenme la moneda o el denario. En ese momento, el denario, mi querido hermano, era un denario era el tributo que se daba en un momento, en el día diario, solamente porque existía en esa provincia. Era la moneda de tributo que se daba, o la cantidad de tributo que se daba. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo: enséñame la moneda y yo te voy a contestar. Y él empezó a ver la moneda. ¿Quién es la cara que tiene acá? Y uno de ellos le contestó: de César. Entonces dele a César lo que es de César, y dele a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor estaba contestando de una manera muy inteligente y suspicaz, para poderse alejar y para poder salir por la puerta que Él mismo había construido para podernos salvar. Así como tú estás en este momento llorando por situaciones que quizás no las puedes arreglar tú, pero sí debemos de esperar la tercera respuesta divina de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pido, mi querido hermano, tú que estás con nosotros conectados en la Iglesia del Aire, tú que estás escribiendo en esto, tú que acabas de entrar en estas redes sociales, a estos medios digitales, tú que nos has privilegio de poder entrar con esta señal de bendición, porque es la palabra de Dios a tu hogar. ¿Qué momentos estamos pasando nosotros en este
sábado, en todo este tiempo que estamos viviendo, de que tú crees que no podemos salir adelante. En este momento la palabra estaba enseñando a ellos. Y Jesús le decía que la moneda con la imagen del emperador que tenía, que había que dársela al emperador, pero que él tenía la imagen de Dios, que son nuestras vidas y nuestras pertenencias. La palabra de Dios, mi querido hermano, en ese momento nos está enseñando que usted y yo, en aquellos problemas que estamos platicando, debemos de dejárselos a quien el cual nos lo dio a nosotros, que es aquel que ha vivido muchísimos años, que es el padre de la mentira, que es el que nos está diciendo que no tenemos ninguna salida, nos está diciendo hoy en figura de que estas cosas se las tenemos que dar a la persona que a nosotros nos la ha dado, y que nosotros, que somos la imagen de Dios, nuestras vidas, nosotros somos los que le pertenecemos a Él. Por eso la palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo le dijo: esta es la imagen del César porque tiene la moneda en la imagen de él. Entonces désela a él porque es de él. Y démosle a Dios lo que es de Dios, que somos nosotros, que somos sus hijos. Dios nos está enseñando en este momento, mi querido hermano, que ese problema que tú tienes, que ese problema económico que estás pasando, que esa enfermedad que estás pasando, no es de Dios, sino es de aquel que te lo ha puesto a ti, en aquel momento en el cual tú no conocías la verdad quizás, y que ahora tú estás pagando por esos errores que cometimos en una juventud, que cometimos en un momento de desesperación, que nos metimos a un problema económico por una necesidad de satisfacer nuestra carne. Dios nos está enseñando este día que nosotros debemos de darle al César lo que es del César, y a Dios, que somos nosotros, nuestro amor, nuestra vista espiritual, se la tenemos que dar a nuestro Dios. La respuesta tercera y verdadera, o aquella respuesta divina que viene de parte de Dios, es la enseñanza en el cual nosotros debemos de despojarnos de aquellas cosas que no son de nosotros y darle a Dios nuestro corazón, porque es de Él, porque Él fue nuestro creador, porque Él es el que nos tiene este sábado más escuchando de su palabra. Nos está dando un minuto más para que nosotros podamos crecer en su amor, en su palabra, a través de la congregación por medio de la Iglesia del Aire hoy. Muchos de nosotros, aquellos que esperan una respuesta religiosa, dijeron: Satanás nos venció porque ya no nos va a dejar congregarnos. Ya no nos va a dejar, y quizás nos estuvo diciendo en nuestra mente, ¿verdad? O en nuestro corazón, ya no vas a poder crecer espiritualmente porque ya no vas a llegar a una pared, a un par de paredes, a un lugar donde se va a parar el pastor para poderte enseñar. Pero no, mi querido hermano. Nosotros hemos vencido al mundo porque Dios lo venció. Y hoy en este día nosotros nos estamos congregando también, aunque no estamos en un lugar específico, sino que estamos a través de una señal. Quizás usted va por medio del autobús o en su carro. Quizás usted viene de hacer algún mandado, viene escuchándonos a nosotros. Quizás usted va caminando y va viendo por medio de su celular esta señal. O quizás está en su casa tranquilamente viendo Canal 17. O va de viaje y nos está viendo por medio de nuestra página web. Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Y así como Dios nos acaba de enseñar una lección increíble en que nosotros debemos de darle aquellos problemas que no son de Dios porque no vienen de Dios, y darle nuestro corazón porque el corazón sí es de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos enseña que al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos está enseñando que nosotros no debemos de buscar una primera respuesta que venga de nosotros, o escuchar una segunda respuesta que viene de otras personas que estamos buscando una seguridad en ellas.
La tercera respuesta que nosotros debemos de esperar, mi querido hermano, que es la respuesta final y divina en Cristo, una respuesta que no es religiosa, que no nos está encuadernando en un lugar o nos está encajando en otro, sino que aquella respuesta final, aquel as bajo la manga, aquel momento divino en el cual aquello que no está hecho se puede realizar. Ese es el momento que nosotros esperamos para salir adelante. Ese es el momento en el cual toda nuestra fe ha estado parada exactamente para que dé fruto en ese momento, para que esa tercera respuesta divina pueda bajar de los cielos y pueda ser bendecido usted. La palabra de Dios, mi querido hermano, en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos está enseñando también de que a veces nosotros, los hijos de Dios, pensamos que no tenemos una salida porque hemos olvidado la deidad de Dios o hemos olvidado el poder de Dios. La palabra de Dios en Juan capítulo 2 del versículo del 1 al 4 también nos está enseñando algo muy importante de parte de nuestro Señor Jesucristo. En este momento cabe mencionar, en este momento histórico bíblico, que nuestro Señor Jesucristo venía de ser bautizado. Que este milagro era el primer milagro para poder demostrar su deidad. Este milagro de las bodas de Caná, en el cual usted sabe de que el vino se había terminado y le preguntaron a nuestro Dios que qué iban a hacer si el vino se había terminado. Y la palabra de Dios textualmente nos enseña lo siguiente. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha venido mi hora. La palabra del Señor, mi querido hermano, en esta figura de este contexto histórico, nos está enseñando que la hora llega a aquella persona que no sabe qué hacer, que la hora final llega en aquella persona o en aquel momento determinado o en aquel problema determinado cuando nosotros hemos desvirtualizado el poder que nuestro Dios tiene para poder cambiar una situación. La hora ha llegado para aquellos, mi querido hermano, que no tienen a Dios. Pero en su infinito amor y misericordia, a veces nosotros conectamos una señal como esta, quizás porque vamos cambiando un canal, quizás porque estamos viendo una red social y se detiene exactamente en la predicación que nosotros podemos escuchar. Y en esa gran misericordia, Dios nos da un tiempo más para que no sea nuestro final. La palabra del Señor nos está enseñando en la respuesta inteligente de nuestro Señor Jesucristo. En la tercera respuesta divina que viene del cielo, nuestro Dios nos enseña al mencionar: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La hora llega, mi querido hermano, cuando no sabes qué hacer porque no sabes que no tienes un gran Dios. La hora ha llegado, mi querido hermano, cuando sabes que tienes un Dios, pero tú estás buscando más tu respuesta de manera interna o en tu propio poder. Tu hora ha llegado, mi querido hermano, cuando tú estás buscando una respuesta de parte de una sociedad o de parte de una persona que tiene una posición económica o social grande. Porque estás buscando un trabajo y crees que al decirle a él se va a conseguir más rápido el trabajo que pedirle de favor a nuestro Señor. Que ir de manera carnal a buscar un doctor para que te pueda sanar.
sabiendo que si tú le pides al Señor que pueda obrar a través del doctor, Dios sí te va a sanar. Tu hora ha llegado, mi querido hermano, cuando tú solo te detienes a escribir una petición y no oras tú por ella con fe, y crees que porque otras personas van a orar con fe por tu petición, las cosas se van a dar. Pero para aquellos que no ha llegado su hora, es porque saben en quién confiar. Es porque aquellos que esperan sus favores o bendiciones de Cristo, debemos de obedecer sus órdenes con prontitud. La palabra del Señor nos está enseñando con esta respuesta divina que no debemos de objetar de aquellos métodos que nuestro Señor Jesucristo está utilizando. La palabra del Señor, mi querido hermano, en estos 3 ejemplos que acabamos de ver, con contextos diferentes, pero que nos están expresando la comunión espiritual que nuestro Dios tiene para con su Padre. En Juan capítulo 8, versículo del 3 al 6, que era la mujer adúltera, nuestro Señor venía de orar. Nuestro Señor se había sentado a enseñar de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 12, del versículo 13 al 16, el Señor ocupa una parábola para podernos enseñar algo conocido y darnos a entender un mensaje nuevo que Él nos quería dar a nosotros. Él nos dio entendimiento según el contexto de Marcos capítulo 12, versículo del 13 al 16, que es la cuestión del tributo. Les dio el conocimiento a cada uno de nosotros para poder entender la problemática que estaba viniendo en contra de nosotros. En las bodas de Caná, Juan capítulo 2, versículo del 1 al 4, Jesús viene de bautizarse. Jesús venía de bautizarse, mi querido hermano. Jesús venía, después de bautizarse, a hacer su primera demostración de deidad. Cada uno de los contextos nos está enseñando también aquella comunión que los hijos de Dios debemos de tener por medio de la lectura bíblica, por medio de la congregación hoy, por medio de la iglesia del aire, por medio de la oración, mi querido hermano, por medio del comportamiento real que un hijo de Dios debe de tener como testimonio de lo que nosotros estamos profesando. La palabra de Dios nos está enseñando hoy en estos 3 momentos, contextos históricos hechos por nuestro Señor Jesucristo. Nos está enseñando que la respuesta no es religiosa. Nos está enseñando que debemos de esperar en la respuesta final y divina de nuestro Señor Jesucristo, que no viene de mí, que no viene de nadie más, sino que viene del cielo. La palabra de Dios también nos enseña hoy, mi querido hermano, que Jesús conquistó la verdad, la verdadera autoridad que no nace de la imposición y de una amenaza, sino de la no violencia y la compasión fraternal. La palabra de Dios nos enseña también, mi querido hermano, en esta tarde de día sábado, que debemos de ser diferentes, que debemos de practicar la no violencia como la única forma de reaccionar en frente de quien provoca el mal, porque de otro modo, que no viene de Dios, sino por haber buscado esa respuesta propia, todo el que pelea con espada, a espada morirá. Mateo 26, 52. También Dios nos enseña este día por medio de estos 3 contextos bíblicos vividos por nuestro Señor Jesucristo, que Él podía vencer el mal con la verdad y la justicia para que no triunfaran la mentira y la violencia. La palabra del Señor, mi querido hermano, es clara. La palabra del Señor, mi querido hermano, hoy nos enseña que la tercera respuesta que debemos de esperar, que es la verdadera y la que nos va a llevar a la bendición, debe de ser divina y viene de venir del cielo. Terminamos diciendo, hoy y siempre, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor,
Porque hoy nos has dado en este día sábado, Señor, 3 ejemplos en los cuales nuestro Dios respondió de una manera suspicaz e inteligente, Señor, y llena de poder, en el cual nosotros como hijos de Dios, aunque a veces el presente que estamos viviendo nosotros lo hemos forjado en nuestro pasado, o este momento presente en el que estamos no lo hemos forjado nosotros, pero nos hemos dado cuenta que es la misma respuesta divina, no religiosa, Padre, sino que divina, porque viene de ti y viene del cielo, Señor. Esa es la respuesta que debemos de esperar a todas aquellas peticiones, situaciones o momentos desagradables que nosotros, los hijos de Dios, hemos estado pasando, Señor. Señor, danos paz y tranquilidad. Señor, entra en nuestros corazones y danos esa tranquilidad. Haznos, Señor, que esta señal de tu Espíritu Santo en nuestros corazones pueda llegar a nuestra mente y podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos entender que solo te necesitamos a ti y no una respuesta interna propia o una dirección de parte de otras personas, Señor. Señor, queremos orar por aquellos amigos que no te conocen, Señor, pero que aún así están dentro de tu plan, así como nuestro hermano que nos escribía en las peticiones y nos decía que había pasado momentos difíciles en un hospital, pero aún así él sabía que no era hijo tuyo y él lo dijo de esta manera: aún así Dios me ha ayudado a mí. Y nosotros, basados en la palabra, le contestamos que él estaba dentro de un plan específico y bendecido de él. Señor, déjanos orar por nuestros amigos que no te conocen, Padre, pero que en este momento desean recibir de esta bendición, Señor. Tú que estás viéndonos a través de la Iglesia del Aire, te pido que puedas orar con nosotros en este momento y decir de esta manera, y que puedas conocer el amor de nuestro Dios. La oración dice de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Y cantamos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Gracias, Señor. Hoy voy a entregar mi corazón. Gracias por tu amor, Padre. Vivo para adorarte. Cántele, mi hermano. Mi corazón. Gracias, Padre, por habernos dado este privilegio de poder estar reunidos, Señor, a la distancia, siendo bendecidos con tu palabra y tu enseñanza, Señor, que solo viene de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir el día de mañana, Señor, en todos nuestros cultos y en esta nueva semana que vamos a comenzar, Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, de poder abrir aquellos oídos, Señor, para que pueda entrar tu palabra. Gracias, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado conectados con nosotros. Deje anotada, por favor, sus peticiones para poder orar el siguiente sábado. Y le invito que el día de mañana pueda estar con nosotros reunidos por la Iglesia del Aire en todas nuestras plataformas. 7, 9, 11, 2 y 4 de la tarde. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.